Hola amigos, bueno, hoy les traigo la música de un maestro del blues que es Robert Johnson. Robert Johnson, músico que nació en 1911 y murió a la edad de 27 años, inaugurando esta suerte de casualidades que muchos músicos murieran a los 27 años. Y digamos que él es el que inaugura el club de los 27. Bien. Robert Johnson es, los rockeros lo conocen como el abuelo del rock. Es que en realidad el tipo, dicen que cuando empezó era un músico medio pelo, qué sé yo, después desapareció por un tiempo y cuando volvió a su pueblo, él vivía en un pueblo, era afroamericano, era negro, muy pobre, vivían en los campos de algodón. Y él, bueno, el papá quería que él esté ahí en los campos de algodón, qué sé yo, pero él quería ser músico. Entonces se rajó, estuvo un año sin volver a su pueblo y cuando volvió nadie podía creer lo bien que tocaba este músico. Yo a Robert Johnson lo conocí por la película Encrucijada. La película Encrucijada es una película donde actúa Ralph Macchio, o Macchio, no sé cómo se pronuncia. Ralph Macchio es el chico de Karate Kid, ¿vieron? Que ahora hace Cobra Kai. Y la película está Encrucijada, realmente es como si fuera Karate Kid, pero en vez de karate con blues, porque es un joven que busca a un viejo bluesero que le enseñe los secretos del blues. Está buena la película, es simpática. Yo durante muchos años no supe nada de Robert Johnson porque no podía conseguir los discos. En Pergamino en los años 90 lo que conocía era Love in Vain por los Stones y Encrucijada por Cream, digamos, pero después no había más nada. Bueno, yo acá vale una aclaración, ¿viste? Porque a mí me gusta, digo, se decía que firmó un pacto con el diablo, Robert Johnson, y que por eso tocaba tan bien. Y, viste, acá, si vos sos Mozart y sos blanco y vivís en Europa, sos un genio. Ahora, si sos un negro que toca blues, tenés que haber firmado un pacto con el diablo, no podés ser bueno. Bueno, este era bueno porque estudió, porque aprendió. Hay un documental en Netflix que se llama Remastered, donde está la historia de Robert Johnson. Se los recomiendo, está buenísimo, está todo contado ahí cómo fue, y no le dan vuelta. Se menciona esto del pacto con el diablo, porque el propio Robert Johnson después lo terminó alentando eso, pero en realidad te cuentan dónde fue que aprendió a tocar, cómo fue que aprendió a tocar. Keith Richards decía que cuando lo escuchó por primera vez se pensó que eran dos guitarristas. Yo la verdad que pensé lo mismo también. Pensé que era Robert Johnson que tocaba y otro que lo acompañaba, pero no. Este loco tenía la habilidad, también que afinaba. Si buscan en Wikipedia, buscan en la página de Robert Johnson, están todas las afinaciones. Él no afinaba la guitarra, también afinaba de manera regular, o sea, mi, la, re, sol, si, mi, pero afinaba con otras afinaciones que te permiten otras posibilidades, ¿sí? Bueno, él es un padre del Delta Blues. Ustedes saben que el blues, para ponerlo en palabras fácil, tenemos el blues Delta y el blues Chicago. El blues Delta es acústico, con slide y puede ser con armónica y canto. Y el blues Chicago es lo mismo, pero eléctrico, de Muddy Water para acá, ¿no? Hay muchos tipos de blues, está el Zydeco, hay muchos tipos de blues, pero estos básicamente son como los dos esquemas más conocidos, el Delta y el Chicago. Esto es el Delta, y ahí está Robert Johnson. Robert Johnson. Bueno, yo de Robert Johnson, porque Robert Johnson graba en finales de los años 30. ¿Saben cómo grababan? Los llevaban a un hotel, los llevaron a un hotel, y en los hoteles que tenían buenas acústicas los ponían a grabar. Sí que hicieron eso, porque si no toda la música de estos tipos se hubiera perdido. Entonces los ponían ahí en los hoteles y le ponían un micrófono con el grabador a cinta. O creo que no, creo que directamente iba al vinilo, era una máquina que cortaba el vinilo. Y él grababa grababa un tema de cada lado. Y eso fue en el año 36, 37, ¿sí? Creo que en 2 sesiones grabó toda su obra. Toda su obra consta de 29 canciones, Pero él graba 40 canciones, aunque ahora supe que parece que fueron 42. O sea, hay todo un misterio. 29 composiciones, 40 grabaciones. ¿Por qué? Porque varias las grabó varias veces. Varias de las canciones tienen varias tomas, ¿sí?
Pero bueno, él no llegó a conocer la fama, porque cuando el blues medio que se puso de moda ahí en el año, finales de los años 30, él muere, no se sabe cómo muere, dicen que lo mataron, que lo envenenaron. Bien, él muere y entonces justo lo habían convocado para dar un show y entonces como se enteraron que se había muerto, pusieron el disco, pusieron una vitrola en esa época con el disco. Sí, debe haber sido la primera vez que se hizo un concierto de música grabada y lo pusieron ahí a Robert Johnson grabado porque había fallecido. En los años 60 se redescubre el blues. Ustedes saben que sobre todo los Stones tuvieron mucho que ver con eso, pero John Mayall también. Los ingleses descubren el blues y en esa época se pensaba que los ingleses se estaban apropiando del blues. En realidad, un poco es verdad, pero si no hubiera sido por ello, capaz que el blues no lo conocía nadie. Pero entonces tuvo una vuelta el blues ahí y se empezaron a editar discos. Entonces se edita un LP de Robert Johnson, que hasta ese momento eran todos disquitos de un tema de cada lado. Entonces se edita un LP, que es este, miren, yo conseguí esta edición, que esta edición, aunque ustedes no lo quieran creer, lo editó Hallmark. ¿Se acuerdan de Hallmark, el canal de televisión? Y le pusieron Love in Vain. Hay 8000 discos que se llaman así, pero corresponde con el disco King of Delta Blues Singer, o sea, que es del año 61, es del año 61. Bueno, y ese disco fue una explosión, porque la gente se encuentra con ese... Los rockeros de la década del 60 cuando escucharon eso se volvieron locos, ese tipo es muy fuerte, escúchenlo a Robert Johnson, van a ver de lo que estoy hablando. Después, como tuvo tanto éxito ese disco, en el año 70 se edita el segundo, que ese sí lo tengo en versión original, me lo regaló mi amigo Norberto. Miren qué hermoso. Esto saben cómo suena, es una bomba, una bomba. Fíjense que la tapa es él en el hotel grabando, ¿eh? Es él en el hotel grabando, como lo grababan en esa época. Pero bueno, estos dos discos no abarcan la obra completa de Robert Johnson. Entonces lo que tengo es esto que me lo regaló mi amigo Diego Segura, al que le mando un gran saludo, gran admirador de Robert Johnson. Esto es una joya, esto es una joya. Estos son las 40 grabaciones de Robert Johnson. Si tenés esto, tenés todas las grabaciones de él. Se llama... había The Golden Collection, pero venía de un montón de músicos. Pero Robert Johnson te abarca las 40 grabaciones que Robert Johnson hizo. Y listo, chau picho. Ahí tenés toda la obra de Robert Johnson. Hace poquito Eric Clapton grabó un disco dedicado a Robert Johnson. Dos discos en realidad, porque primero sacó el disco que se llama Me and Mr. Johnson y después sacó otro que son las sesiones for Robert Johnson, que deben haber sido todos los temas que le quedaron, y entonces el loco agarró y sacó otro disco más. Ese no está en Spotify, pero el Robert Johnson, Me and Robert Johnson sí está. Hace unas versiones extraordinarias, Eric Clapton, ¿viste? Bueno, Eric Clapton adoraba a Robert Johnson. Bueno, de Robert Johnson hay muy poquitas, hay 3 o 4 fotos nomás. Hace poquito apareció una foto nueva. Y hay muy poquito. Está este documental de Netflix y debe haber algún que otro libro. Y está la película esta Encrucijada que antes le decía. Bueno, pero escúchenlo y van a ver qué calidad de músico. Y piensen que las grabaciones son contemporáneas a Gardel, por ejemplo, ¿sí? Es de esa época. Bueno, no se lo pierdan, la verdad que es la base y la raíz de todo lo que vino después, de todo lo que vino, porque esa es la pura, diríamos, ¿no? Bueno, los dejo y nos vemos la próxima.